Última edición de Las Cuatro Esquinas de una semana intensa en la que vamos a terminar pues poniendo pues todo un colofón. Tenemos dos entrevistas muy interesantes. Por un lado vamos a ofrecerle uno de los estudios más minuciosos que se han realizado nunca del capítulo de la Reconquista de Antequera, con pelos y señales. Nos van a describir cómo era la Antequera en aquellas fechas, cómo era el infante don Fernando y su estirpe aristocrática, cómo se fue preparando incluso la maquinaria de guerra utilizada para la batalla del Asalto y cómo se desarrolló la misma con sus pros y sus contras, porque no todo fue de oro lo que relució allí. Nos lo va a contar el investigador en persona que hoy recibimos en nuestro plató, José Luis Sánchez Garrido y Reyes. Y entre la calle El Río y la muralla, esa zona era la zona de expansión. También estaba protegida, menos que la parte del castillo, pero también una zona protegida. Por ejemplo, la calle Herradores era porque allí era donde estaban los caballos árabes, que estos no estaban dentro de la fortaleza, estaban... En un día en el que esperamos también la visita, en este caso virtual, del presidente de Cruz Roja. 500 socios, 900 socios, 500 voluntarios, 3 profesionales que trabajan arduamente en una emergencia de carácter social eminentemente y donde la curva no es descendente sino ascendente, nos lo va a contar el propio Pérez. Sí, es difícil de lidiar con ella porque no es solo una crisis sanitaria, social, económica, y tú dices, bueno, uno ha sido trabajador de la emergencia, pero no de todas estas emergencias juntas a la vez. Desde Cruz Roja, desde mi aspecto personal, la emergencia sanitaria, no soy profesional sanitario, no te la puedo valorar. Sé que es importante, bueno, porque... En un día en el que tendremos a Antonio Jesús Palomo con su Instagram, su Facebook y el habitual cierre que les ofrecemos habitualmente con la agenda del fin de semana. Y se visitará el Torcal Alto. Luego se regresará hasta el nacimiento de la villa, por lo que la duración de esta ruta será de unas 7 horas. La edad mínima para participar es de 12 años y pueden hacer la reserva al 952 70 81 45. Les ofreceremos una de las exposiciones virtuales a las que nos invita la agrupación fotográfica antequerana. Y cerraremos con música, con la música de Entre Amigos. Comenzamos ya así con las 4 esquinas de hoy. ¡Bienvenidos! Tiempo de Instagram. Antonio, buenas noches. Hola, Cristóbal. Recuérdenos, Instagram, red social de las imágenes, que cuenta con muchas de Antequera, ¿verdad? @las 4 esquinas. Es como nos pueden encontrar, nos pueden etiquetar si quieren que su foto salga en nuestra sección aquí en el magazine de las 4 esquinas. Pero nosotros también nos echamos cuenta de todas esas personas también que comparten fotografías con el hashtag de Antequera. Más de 600 publicaciones nuevas en tan solo 7 días, ya suman más de 158.000 fotografías sobre la ciudad de Los Dólmenes y tenemos algunas de esta semana. Bueno, pues vamos a repasarla, ¿no, Antonio? Vamos con algunas de esas que han tenido más interacción, como la fotografía de Fachu Pix, que comenta que siguiendo la ruta malagueña nos dejaba una fotografía de la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Más Instagram. J. Vegaso nos publica esta imagen del nacimiento del río de la Villa. Y José B. indica que la velocidad no impidió que le viese ahí, tumbado disfrutando del sol que acababa de salir desde el tren. Esta perspectiva de la Peña de los Enamorados. Imágenes que seguimos recopilando del Instagram y de toda la gente que nos hace llegar esas fotos mediante pues simplemente una mención o una etiqueta, así de fácil, ¿no? Como esta fotografía de Alicia in Wonderland, esta instantánea maravillosa de la ciudad de Antequera, recogida desde las alturas. Bueno, pues imágenes que hemos querido repasar, nos queda una, ¿verdad?
Sí, tenemos una instantánea también de José García Cabezas, titulada Linaria Anticaria y el Torcal, ya que nunca nos deja de sorprender la belleza natural que alberga no solo el paraje natural del Torcal de Antequera, Cristóbal, sino también lo que es su fauna y su flora. Pues esta instantánea, que creo que es de José Antonio Torres Sánchez, pero que comparte José García Cabezas. Bueno, pues gracias a todos los seguidores que a través del Instagram nos hacen llegar estas imágenes bellísimas de Antequera. Nosotros recordarles que se suscriban a nuestro Instagram en Las Cuatro Esquinas Antequera, y ahora seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan. Interesante proyecto que nos hemos marcado esta noche en una de las primeras entrevistas que realizamos en plató después de la pandemia de la desescalada, con un investigador antequerano conocido que lleva a sus espaldas en torno a una decena de libros escritos, muchos de ellos de carácter técnico, de su profesión, del mundo de la ingeniería agrícola y de los fertilizantes, pero otros de investigación y algunos con datos inéditos y desconocidos sobre un capítulo de la historia de Antequera relacionado con la Reconquista, que hoy vamos a analizar con José Luis Sánchez Garrido. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. José Luis, que se ha reencontrado con su ciudad Antequera después de su reciente jubilación. Sí. Y le ha regalado pues este libro que tenemos aquí, La conquista de la Antequera musulmana, que es uno de los libros o de las investigaciones, si me permite, más exhaustivas de una época, de un momento, del que se habla mucho, pero se ha investigado poco, ¿verdad? Sí, así lo considero, aunque hay escritos dispersos, algunos muy tendenciosos o no exactos, no había un libro que de alguna manera sencilla explicase cómo fue la conquista, los antecedentes, las costumbres cristianas, las costumbres musulmanas, y en un entorno fácil el antequerano o el no antequerano, porque tenga interés por estos temas, pues tuviera idea de una manera exacta de cómo fue aquel episodio. Y si la gente que nos está viendo decide quedarse a la entrevista, José Luis, yo creo que podríamos bautizar estos minutos como casi que un decálogo de circunstancias, de anécdotas, de episodios nunca antes contado sobre la Reconquista de Antequera. Pero antes de comenzar con ese repaso a las cosas que no se sabían sobre la Reconquista de Antequera, vamos a hablar un poco del trabajo, esfuerzo arduo que ha tenido esta investigación. Más de 1000 horas de trabajo. ¿Que ha invertido en qué, don José Luis? Pues muchas han sido de noche, ha habido muchas noches dedicadas. Claro, no es lo mismo escribir una novela de unos personajes que uno se inventa sobre la marcha, que después un libro histórico donde cada hoja tiene que ser suficientemente documentada, estructurada. Entonces he tenido que leer los antecedentes, los familiares del infante don Fernando, los descendientes. He tenido que estudiar un poco su pensamiento. He tenido que estudiar y meterme en esa época de los inicios de 1400, ver cómo estaba organizada la sociedad, tanto cristiana como árabe, el entorno árabe, el entorno cristiano, después buscar cómo fue realmente el asalto con detalle. Y como esto no es cosa de encontrarlo en un libro, he tenido que leer mucho, he visitado el castillo varias veces, me he posicionado intentando ubicar los sitios que se describían en algún texto, y lo que más me ha costado trabajo es la lectura de libros
de castellano antiguo, de la crónica del rey Juan II y tal, que están transcritas, pero que no es un lenguaje no inteligible con la época actual. He tenido que buscar en el diccionario, palabras que tampoco vienen en el diccionario. Entonces, en algunos momentos me he encontrado desolado. Ya hubo un momento que pensaba dejarlo, pero después digo, no, vamos a continuar hasta su fin. Y ya empecé a apasionarme y lo que he intentado es como reconstruir como para el que lo lea de manera fácil, sepa cómo fueron los hechos, como si fuera una película. Yo creo que el libro puede ser la base de una película sobre la conquista de la Antequera musulmana, que, como digo, podría ser interesantísimo para la promoción turística de la ciudad. Bueno, pues vamos a intentar resumir el guión de esa película con este relato de las cosas que muchos de nuestros espectadores desconocían hasta hoy de cómo se llevó a la conquista. Número 1, comenzamos con cómo era la Antequera árabe, porque es de las épocas históricas de nuestro municipio más desconocidas. La Antequera árabe era una pequeña villa rural en torno a un castillo de unos 3.500 habitantes y que estaba, bueno, pues en torno a la zona del castillo y del río de la villa. Sí, estaba en la parte trasera del castillo hasta llegar a la zona del río de la villa, porque era importante en aquella época que las ciudades estuvieran en alto como manera de defenderse de posibles ataques y también que estuviera cerca del agua. Y aquí pues teníamos que eso del agua también es un tema apasionante, de toda la mecánica del agua y cómo había un suministro de agua, diremos. El agua se cortó en la conquista, pero se cortó pocos días antes del asalto, porque realmente había una estructura de agua, diremos, no accesible a las miradas ni descubierta, ¿no? Había un entramado para suministrar de agua a los habitantes sin ser percatados por los asaltantes, ¿no? Pero en fin, después también, por ejemplo, la calle Río, no es porque vaya al río la calle, es que allí estaba el foso delantero del castillo. Y entre la calle El Río y la muralla, esa zona era la zona de expansión. También estaba protegida, menos que la parte del castillo, pero también una zona protegida. Por ejemplo, la calle Herradores era porque allí era donde estaban los caballos árabes, que estos no estaban dentro de la fortaleza, estaban delante, pero protegidos por el foso que iba por delante de la calle del Río hasta la plaza San Sebastián, ¿no? Entonces, después pues las casas dentro de la Antequera antigua pues estaban muy apiñadas, muy estrechas, no podía entrar ganado, no había ganado dentro de la vivienda, el sitio era pequeño para que cupiesen los 3.500 habitantes. Y bueno, también he estudiado bastante el tema de los molinos de harina, de la ribera, que no solamente molían para hacer pan, sino también para los piensos para el ganado. En fin, todas estas cuestiones pues las he venido viendo con ciertos detalles, reconstruyendo y dando vueltas por el castillo para tomar conciencia in situ de cómo fueron los hechos, porque muchas de las cosas escritas son por personas que jamás estuvieron aquí. Bueno, vamos ahora con el bando cristiano. ¿Qué ha descubierto usted sobre cómo era, no sé si el día a día, pero el contexto familiar aristocrático del infante don Fernando antes ya de meternos en el asalto? ¿Cómo era ese núcleo familiar dentro de esas, entre comillas, luchas de poder que existían? Bueno, el infante don Fernando era hermano del rey de Castilla, que falleció, y entonces
poco antes de fallecer, pues tuvo un hijo, cuando ya prácticamente era cantado que el infante don Fernando iba a ser el rey de Castilla. Pero este hijo tardío por parte del hermano, pues ya hizo que se olvidara de esta... Y lo que fue nombrado regente de Castilla, él y la madre del niño, su cuñada. Como no había buena sintonía entre los dos, pues optaron que la regencia del Reino de Castilla pues iba a ser, se la dividieron, y lo que era, diremos, de Valladolid para abajo, pues lo regentaba el infante don Fernando, y lo que era de Valladolid para arriba, pues la cuñada. Entonces, esto iba estaba muy en consonancia con la expansión del reino a base del ataque a los musulmanes. Él ya tenía experiencia, el infante don Fernando, y había fracasado 2 o 3 años antes con un asalto que hizo a Setenil, donde, bueno, no había dinero, la tropa se fue, la torre de asalto se cayó, total. Y entonces él pues también tenía mucho interés en un sitio que fuera sonado, un sitio que le diera marketing, le diera poder. Y entonces de los 3 o 4 opciones que había, como era Gibraltar o Algeciras, Baza, pues él tenía claro que debía de ser Antequera. Lo que pasa es que su gabinete de marketing pues indicaba que no se dijera el sitio que se iba a atacar, para que los musulmanes o los árabes pues no se equiparan en ese punto concreto. Entonces indicaban que la decisión se tomaría en una reunión a tener en Córdoba, en abril de 1410. Y allí se reunió la nobleza con el infante para la decisión de cuál era la zona atacada, decisión que ya estaba tomada previamente. O sea, prácticamente lo que fue decir que la decisión era Antequera, donde estaba ya previsto. Lo que pasa es que diciendo que era varios puntos, pues se tenía distraído a la población musulmana, ¿no? Entonces, al día siguiente por la mañana, el 7 de abril, pues fue ya la salida inmediata para que no le diera tiempo al enemigo a formarse desde Córdoba para Antequera. Hicieron 2 o 3 escalas que se destacan en el libro, y la frontera musulmana con la cristiana estaba en la Roda de Andalucía, en el río Yeguas, que es un río que nace en Sierra de Yeguas, que he ido allí a verlo, y que desemboca en Puente Genil, en el Genil, un afluente del Genil. Entonces, a un lado del río Yeguas era la zona cristiana y a otro la zona musulmana. Entonces, ya esa mañana del 7 de abril, si la memoria no me falla, pues ya atravesaron el río, y aunque sabía que no se iban a encontrar ningún enemigo hasta Antequera, porque había una vigilancia previa de la zona mediante gente que iba espías, ¿no?, a estudiar el terreno, pues cuando atravesó el río despegó su ejército ya en forma triunfal, amplio, enfrente, delante, detrás, con bandera. El infante don Fernando era para mí es que el primer experto en marketing de la historia de España, porque estudiaba mucho el tema publicitario y el tema de actos y tal, le daba bastante empaque, solemnidad para tal, y llevaba a su gente para que escribiera su artículo de los fastos que organizaba y de cómo lo hacía. Otra de las cosas que eran quizá poco conocidas de cómo se llevó a cabo la conquista
es el endeudamiento relativamente alto al que se tuvo que someter el bando cristiano y cómo durante muchas semanas antes se fue preparando maquinaria militar para poder realizarlo y que tenía como su buque insignia la conocida como Torre de Asalto y máquinas de protección de la Torre de Asalto que fueron edificadas en Sevilla. Sí, prácticamente un año antes, casi a primero de 1409, el infante puso como una delegación, podemos llamar, en Sevilla, que fue la encargada de comprar y hacer el acopio del material de guerra para la conquista de Antequera, ¿no? Y allí, dentro de los Reales Alcázares, construyeron la torre de asalto de Antequera. Y además fue curioso porque para sacarla hubo que romper la muralla de los Reales Alcázares. Entonces, dice, para salir la torre de asalto ha habido que romper la muralla, que no la ha hecho ningún ejército en toda la historia anterior ni posterior, ¿no? En cuanto a Sevilla. Claro, la torre venía desmontada y algo así como 120 carretas entre torre y otro diferente tipo de material, 2 cañones, que en aquellos tiempos no se llamaban cañones porque eran muy elementales, pero bueno, y entonces pues lo que pasa es que cuando llegó el infante don Fernando Antequera, las carretas con todo el material se retrasaron, llegaron 15 o 20 días posteriores a la llegada de él. Entonces los musulmanes, viendo, también conocían todos los movimientos de los cristianos, lo que hicieron que prepararon un ataque antes de que llegara el material de guerra. Entonces fue la batalla de la torre de la Boca del Asno, que está ahí al pie del Torcal, ¿no? Ahí, pues gracias al arzobispo de Palencia y una estrategia bien diseñada, pues se logró ganar a los árabes, porque lo que temía el infante don Fernando no era los que estaban aquí encerrados o asediados, sino los que vendrían de refuerzo de Granada para salvaguardar al ejército. Pero también Yusuf III, que era el rey de Granada, pues era un hombre pacífico y también tenía problemas internos. Y entonces, entre unas cosas y otras, ganó la torre de la batalla de la Boca del Asno, que fue decisiva para la conquista de Antequera. Lo que pasa es que financieramente fue un poco desastre, porque ellos tenían previsto, casi todos los soldados que venían pues eran mercenarios, ¿no? Contratados en los pueblos para este tema concreto, y le faltó dinero. Y cuando con la torre de asalto, cuando se acercó, hicieron el 26 de junio, creo que fue, el asalto, pues los musulmanes le prendieron fuego. Es curioso cómo lo hicieron, pero fue que en la torre, la muralla, había como un agujero y ahí, por ahí salían las llamas como de un horno interno que tenían para que quemara la torre. Y entonces, como salió la torre andando, funcionando, pues aquello fue un verdadero desastre. Consecuencia tuvo el ejército, tuvo el infante don Fernando que hacer casi la torre nueva. Eso era problemático porque el acopio de materiales era lento y por eso se entretuvo 2 o 3 meses más, 3 meses más, en los cuales le faltaba dinero, porque no tenía dinero para pagar la tropa tanto tiempo. Y ahí pues recurrió a su cuñada, que aunque se llevaban mal, al final pues liberó las cantidades suficientes para poder continuar hasta el asalto, ¿no? Aparte, la nobleza que acompañaba al infante era la que también ponía gran parte de los medios económicos para el asalto y dirigía el asalto, porque después la nobleza era la que se repartía
el terreno conquistado, ¿no? En el escudo de Antequera podemos afirmar que falta un ancla, que fue un elemento muy diferenciador Sí. de la identidad de Antequera durante siglos. Sí, el ancla, Garfio. el garfio que lanzaron desde la torre a la muralla para que quedara enganchado en la muralla con una lanzadera especial que prepararon encima, porque la primera vez que lo lanzaron era de cuerda y los árabes la partieron. Y entonces la segunda ya era de cadena, los primeros metros, para que no volvieran a tener este incidente. Aparte de que con ballestas, pues realmente impedían que nadie hubiera encima de la muralla, porque hacían ballestas con flechas de plomo, vamos, de metálica. La ballesta, además de estas que se cargaban, no con la mano, sino con un artilugio que tenía mucho más potencia, entonces el que aparecía por encima de la muralla, pues se lo liquidaban con ballesteros. Entonces, esta ballesta, cuando celebraron el cabildo, después de la conquista, lo hacían en la torre del homenaje, donde antes habían celebrado los cabildos los árabes. Y en la puerta de la torre del homenaje, pues colgaron el ancla como recuerdo de la conquista. Cuando pasó al celebrarse el cabildo a la iglesia de San Salvador, que era la antigua mezquita, hoy lamentablemente desaparecida, pues pusieron el ancla también en la puerta de la mezquita. Cuando ya el ayuntamiento creció y lo pusieron delante de lo que hoy es la puerta de los gigantes, que antes era la puerta de cepa, que ya fue demolida, pues allí también estaba el ancla. Y en el año 1700 y pico, cuando ya, no sé el año exacto de memoria, cuando ya pasó Antequera a no depender de Sevilla, sino de Málaga, pues se pensaba por parte de la autoridad de aquellos entonces de que este ancla era un poco hacerle publicidad a los de Sevilla, que lo habían construido allí, con la torre, con todos los materiales, y para que no se molestaran en Málaga, pues la quitaron. Bueno, y eso yo creo que sería bonito en el ayuntamiento de Antequera, en la fachada, volver a colocar un ancla colgada, porque fue durante siglos un distintivo de Antequera. Bueno, pues otro capítulo más de una época, la Reconquista de Antequera, que ha investigado de esta forma, que nos está contando y ha descubierto estas cosas tan interesantes el autor José Luis Sánchez Garrido y Reyes, pero nos quedan más cosas porque nos parece de lo más interesante el devenir posterior a la Reconquista, porque hoy por hoy podemos afirmar que hay muy pocos antequeranos descendientes de aquella población árabe, porque todos fueron expulsados a un barrio en concreto que está en Granada. Sí, o sea, prácticamente aquí no quedó ni un solo árabe. Le dieron mulos y tal para mandarlos hasta la Peña de los Enamorados, que era donde terminaba, era la frontera con el reino árabe, con Arsidona, y entonces cada uno nada más que podía llevarse lo que le veía en los animales que transportaba. Parece que murieron. Y entonces pues todos, contados, uno a uno, pues fueron expulsados en 2 o 3 días. Primero acamparon al lado del campamento cristiano y desde allí pues le dieron fue una de las condiciones de la rendición, y de allí pues se fueron todos para Arsidona. Como Arsidona era pequeño y tal, la mayoría continuaron para Granada, donde hicieron el barrio de la Antequeruela, que es un barrio que está hoy en... Y después de aquello, la zona del castillo se convirtió en un suburbio de ocupas. Sí, sí, sí. Después ya
cuando se terminó, cuando ya se conquistó Granada, no tenía objeto el que la población estuviera en alto, que es incómodo, bajando y subiendo cuestas, y además un poco estrecho. Y ya empezó Antequera a extenderse ampliamente por el llano y cada vez abandonarse más la zona árabe. El llano es la Plaza de San Sebastián, Sí, hasta la Plaza de Plaza Sebastián, Toros, la Plaza de Abastos, la Plaza La Cruz Blanca, lo que hoy ocupa hasta el Cerro de la Cruz, ¿no? O sea, la parte baja del castillo. Y entonces, bueno, aquello pues terminó abandonado, ¿no? Y como bien dice, pues allí pues era delincuente y gente un poco extraña, mucha suciedad, un antro, una bolsa complicada. Entonces ya uno de los ayuntamientos decidió arrasar y dejar aquello sin ninguna vivienda de las que había habido, ¿no? Y ahora que he mencionado la zona de la Plaza de Abastos, hay una iglesia allí de donde sale una cofradía, que es la de los estudiantes, que se llama Iglesia de San Zoilo. Y está relacionada con este capítulo de la historia de Antequera y con un problema genético de enfermedad en los riñones de la familia del infante don Fernando. Sí, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, José Luis? El infante don Fernando murió muy joven, murió a los 37 años, creo que fue, además con una muerte fatal de piedra en el riñón, viniendo de Barcelona para Aragón, porque ya era rey de Aragón. El infante don Fernando quería conquistar Antequera porque quería un triunfo sonado para ser rey de Aragón, en el cual había 7 candidatos, porque cuando el rey de Aragón, además, cuando murió sin descendencia, en vez de nombrarla él, lo que hizo nombrar a 6 o 7 personas de relumbre del Reino de Aragón, que es lo que se llama con el compromiso de Caspe, para que ellos eligieran entre los 6 o 7 candidatos. Entonces, el infante don Fernando lo que quería también era hacer mérito para que fuera ser rey de Aragón. Y aunque no era el que tenía más derecho por sanguíneo, su gesta y también su influencia y su política cara a los propios integrantes del Congreso de Caspe fue lo que hicieron que le nombraran rey de Aragón. Y el infante murió pronto de piedra en el riñón. Y entonces, antes de irse, hizo una capillita que era dedicada a San Zoilo, porque San Zoilo murió martirizado arrancándole los riñones, y entonces es el patrón de los enfermos de riñón. Después, el hijo de su nieto, Fernando el Católico, que estaba previsto que fuera rey de España, pues murió muy joven también, de piedra en el riñón. Se nota que el tema era un poco genético. Y el hijo de los Reyes Católicos, en su testamento, pues dejó una dote para que la capilla de Antequera se convirtiera en iglesia grande dedicada a San Zoilo. Después ya la cogieron los franciscanos, también se llama San Francisco, que eso es lo que la han llevado. Pero de esto del origen de San Zoilo, pues no está escrito, lo he deducido de varios contrastes de leer 40 libros diferentes. La conquista de la Antequera musulmana, que ya está disponible en las librerías, las papelerías antequeranas, que forma parte de uno de los sellos de ICE Editorial, que es Ex Libric, y que tiene la firma del investigador antequerano José Luis Sánchez Garrido y Reyes, con aportaciones inéditas sobre este capítulo del que tanto se ha hablado y que no era todo tal y como se ha contado, ¿verdad? Y también se vende en Amazon, en Agapea y no sé dónde, y en 7 países. O sea, yo creo que no va a tener ámbito solamente antequerano, espero que bastante más. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este trabajo y que pueda haber algún día... Bueno, pues ahora estoy preparando el libro ha hecho una película. Estoy preparando uno sobre la última manta de Antequera, con un señor que tiene 95 años, que toda su vida, Manuel Salazar,
que toda su vida ha estado trabajando en La Manta, pasa que ahora con el COVID pues no voy a visitarlo, voy todos los miércoles y creo que también me va a gustar mucho. Bueno, pues estaremos pendientes de las siguientes publicaciones de investigaciones de José Luis Sánchez Garrido y Reyes. Nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.